Una noche silenciosa. Hace algunos años, visité la casa de una mujer mayor que vivía sola. No era una casa triste, ni oscura. Estaba limpia, ordenada, con fotos antiguas sobre los muebles y una luz suave encendida en la sala. Pero había algo que no se podía ver a simple vista. Algo que se sentía. Un silencio distinto. No el silencio de la paz, sino el silencio de quien ha aprendido a no esperar demasiado. Mientras hablábamos, ella sonreía, contaba historias del pasado, recordaba nombres y lugares con claridad. Pero en un momento, casi sin darse cuenta, dijo una frase que nunca olvidé. Lo más difícil de la vejez no es el cuerpo que se cansa, es cuando el mundo empieza a olvidarse de voce. Déjeme hacerle una pregunta y le pido que no la responda de inmediato. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significado tiene, de verdad, cuando una persona mayor vive sola? No me refiero solo a la soledad física, a no tener a alguien en casa. Me refiero al sentido profundo, humano y espiritual de esa experiencia. Durante mucho tiempo, se nos ha dicho que es solo una etapa más de la vida, una consecuencia natural del tiempo. Pero la respuesta es otra, mucho más profunda. Cuando una persona mayor vive sola, no es solo una circunstancia social, es un mensaje silencioso. Y ese mensaje habla tanto de ella como de todos nosotros. La respuesta es esta: la soledad de la vejez no es invisible. Aunque nadie la nombre, aunque no aparezca en las conversaciones diarias, deja una huella. Y no solo en quien la vive, sino también en quienes la rodean. En muchas culturas antiguas, la vejez no era vista como un peso, sino como una etapa sagrada. El anciano era el guardián de la memoria, el puente entre el pasado y el futuro. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo rápido, ruidoso, que valora lo nuevo y deja en segundo plano lo que envejece. No por maldad, sino por distracción. Tal vez usted esté pensando, pero vivir solo no siempre es triste. Hay personas mayores que eligen esa vida. Y es verdad, hay una gran diferencia entre la soledad elegida y la soledad impuesta. El problema no es vivir solo. El problema es sentirse solo. Sentir que ya no se es necesario, que la voz propia ya no tiene peso. Para muchas personas de más de 50 años, este sentimiento aparece de forma lenta, casi imperceptible. Los hijos hacen su vida, los amigos se van yendo, el cuerpo cambia y el mundo parece avanzar sin mirar atrás. Lo curioso es que, cuanto más silencio hay afuera, más ruido aparece por dentro. Recuerdos no resueltos, palabras que no se dijeron, afectos que se postergaron. La vejez tiene una particularidad que pocas veces se menciona. No borra el pasado, lo vuelve más presente. Por eso, cuando una persona mayor vive sola, no solo enfrenta el día a día, enfrenta su propia historia. Y ahí está la parte que casi nunca se explica. Muchas personas creen que la soledad en la vejez es solo un problema emocional o social, pero también es una experiencia profundamente espiritual, incluso para quienes no se consideran religiosos. Porque en ese silencio, la persona se encuentra consigo misma sin distracciones, con lo que fue, con lo que hizo y con lo que no pudo hacer. Para algunos, ese encuentro trae paz. Para otros, trae una tristeza difícil de nombrar. Ahora bien, aquí hay algo importante. Este tema no trata de culpar a nadie. La vida es compleja. Las distancias existen. Las limitaciones también. Pero sí trata de tomar conciencia. Porque la forma en que una sociedad mira a sus mayores dice mucho sobre su nivel de humanidad. Y la forma en que cada uno de nosotros se relaciona con las personas mayores de su entorno también habla de quiénes somos y de quiénes seremos. Tal vez hoy usted no viva solo. O tal vez sí. Tal vez conozca a alguien que pasa sus días en silencio. Este video no es una acusación. Es una invitación a mirar con más atención. A comprender que la vejez no es el final del camino, sino una etapa donde cada gesto cuenta más, donde una llamada, una visita breve o incluso un recuerdo compartido pueden tener un valor inmenso. En los próximos minutos vamos a profundizar en lo que significa realmente esta etapa de la vida, no desde el miedo, sino desde la comprensión, no desde la culpa, sino desde la conciencia, porque entender la soledad en la vejez no solo nos ayuda a cuidar mejor a los demás, también nos prepara, con más serenidad, para nuestro propio futuro. Y quizá, al final de este recorrido, descubramos que nunca es tarde para volver a estar presentes, ni para otros, ni para nosotros mismos.
Para entender de verdad lo que significa la soledad en la vejez, es necesario mirar más allá de la emoción inmediata y observar cómo este fenómeno fue cambiando con el tiempo. No siempre fue así. Durante siglos, las personas mayores ocuparon un lugar central dentro de la familia y de la comunidad. En muchas sociedades tradicionales, llegar a la vejez era un logro, no una carga. En América Latina, por ejemplo, hasta mediados del siglo XX, era común que varias generaciones vivieran bajo el mismo techo. Los abuelos cuidaban a los nietos, transmitían historias, consejos, tradiciones. Su presencia tenía un sentido claro. Pero algo empezó a cambiar con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Después de 1950, con el crecimiento acelerado de las ciudades, la industrialización y el nuevo ritmo de trabajo, la estructura familiar comenzó a transformarse. En 1970, muchos países ya mostraban un aumento significativo de hogares pequeños, formados solo por padres e hijos. Y a partir de los años 90, este cambio se profundizó aún más. Las personas se mudaron por trabajo, los hijos crecieron lejos de los padres y la idea de independencia se volvió un valor central. Los datos reflejan este cambio. En 1980, vivir solo después de los 60 años era algo poco frecuente en la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy, en muchos lugares, más del 20% de las personas mayores viven solas. En Europa, este número es aún mayor. En países como Suecia o Alemania, más del 40% de los mayores de 65 años viven sin compañía. No porque todos lo deseen, sino porque las circunstancias los llevaron a eso. La longevidad aumentó, pero el acompañamiento no siempre creció al mismo ritmo. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Vivir solo no es, por sí mismo, un problema. Hay personas mayores activas, autónomas, que disfrutan de su espacio y de su libertad. El verdadero tema aparece cuando esa soledad no fue elegida, cuando llega como resultado de pérdidas acumuladas. La pérdida de la pareja, de amigos, de la rutina laboral, del rol social. Todo eso ocurre, muchas veces, en un periodo corto de la vida, y el impacto emocional es profundo. Pensemos en un ejemplo concreto. Un hombre de 68 años se jubila después de trabajar más de 40 años. De un día para otro, deja de tener horarios, compañeros, responsabilidades diarias. Al principio siente alivio, descansa, pero con el paso de los meses, empieza a notar que los días se parecen demasiado entre sí. Las llamadas disminuyen, las visitas se vuelven esporádicas, no porque no sea querido, sino porque cada uno sigue con su vida. Esa transición, si no es acompañada, puede generar una sensación de vacío difícil de explicar. La ciencia comenzó a prestar atención a este fenómeno hace varias décadas. En 1978, el psiquiatra estadounidense George Engel ya hablaba de la importancia del modelo biopsicosocial, señalando que la salud no depende solo del cuerpo, sino también de los vínculos y del sentido de vida. Más adelante, estudios realizados en los años 90 demostraron que la soledad prolongada en adultos mayores estaba asociada a un mayor riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares. No se trata solo de tristeza. El aislamiento impacta directamente en el cuerpo. Pero hay un aspecto del que se habla mucho menos: la dimensión simbólica y humana de la soledad. Cuando una persona mayor vive sola, no solo enfrenta la ausencia de otros, enfrenta preguntas internas. ¿Todavía soy importante para alguien? ¿Mi experiencia sigue teniendo valor? ¿Mi vida dejó algo en los demás? Estas preguntas no siempre se expresan en palabras. A veces aparecen como cansancio, como falta de ganas, como silencio prolongado. En culturas antiguas, este momento de la vida era acompañado con rituales, con reconocimiento público, con escucha. Hoy, muchas personas mayores atraviesan esta etapa en silencio. Y ese silencio pesa, no porque la vejez sea débil, sino porque el ser humano necesita sentido, a cualquier edad, pero especialmente cuando el tiempo vivido es mayor que el tiempo que queda por vivir. Un error común es pensar que la soledad solo afecta a quienes no tienen familia. En realidad, muchas personas mayores con hijos y nietos también se sienten solas. La soledad no siempre es ausencia física. A veces es ausencia de presencia real. Conversaciones rápidas, visitas apuradas, mensajes sin profundidad. Todo eso mantiene contacto, pero no siempre alimenta el vínculo.
A partir del año 2000, diferentes organizaciones internacionales comenzaron a hablar de la epidemia de la soledad. En 2018, el Reino Unido incluso creó un Ministerio de la Soledad, reconociendo oficialmente el impacto social y sanitario del aislamiento, especialmente en personas mayores. Este dato es importante porque muestra que no se trata de un problema individual, sino colectivo. Una sociedad que no integra a sus mayores se empobrece emocionalmente. Sin embargo, esta historia no es solo de pérdida, también es de posibilidad. Muchas personas mayores descubren, en esta etapa, una profundidad interior que no habían explorado antes. Al reducirse el ruido externo, aparece un espacio para la reflexión, para la reconciliación con el pasado, para una mirada más amable sobre uno mismo. El problema no es el silencio. El problema es atravesarlo sin apoyo, sin mirada, sin reconocimiento. Por eso, cuando hablamos de la soledad en la vejez, no estamos hablando solo de acompañar por obligación. Estamos hablando de comprender, de entender que cada persona mayor que vive sola es una historia completa, no una etapa descartable. Es alguien que amó, trabajó, perdió, aprendió. Alguien que todavía siente, aunque a veces no lo diga. Esta segunda parte de nuestro recorrido busca justamente eso, devolver contexto y profundidad a un tema que muchas veces se trata de forma superficial. La soledad en la vejez no apareció de la nada. Es el resultado de cambios históricos, sociales y culturales. Y solo entendiendo esas raíces podemos empezar a responder de una forma más humana. En la próxima parte, iremos aún más adentro. No solo en lo que ocurre alrededor de la persona mayor, sino en lo que ocurre dentro de ella. Porque allí, en ese espacio interno, se juega una parte esencial de esta historia. A medida que avanzamos desde la comprensión social de la soledad hacia su dimensión más profunda, es importante detenernos en lo que ocurre dentro de la persona mayor que vive sola. En la parte anterior vimos cómo los cambios históricos y culturales fueron modificando el lugar de la vejez en la sociedad. Ahora vamos a mirar hacia adentro, porque la experiencia más intensa de la soledad no siempre se manifiesta en lo externo, sino en el mundo interior. Y para muchas personas de más de 50 años, este mundo interior se vuelve más vivo, más sensible y, a veces, más exigente. Uno de los conceptos clave para entender esta etapa es el del tiempo. Cuando se es joven, el tiempo parece algo que sobra. Hay planes, proyectos, urgencias. Pero con los años, la relación con el tiempo cambia. El futuro ya no se percibe como infinito y el pasado ocupa un espacio mayor en la mente. Esto no significa vivir atrapado en recuerdos, sino que la memoria se vuelve una compañera constante. Y cuando una persona mayor vive sola, esa compañía interior se intensifica. Aparecen escenas del pasado, decisiones tomadas, caminos elegidos y otros que quedaron sin recorrer. Aquí es donde muchas personas confunden soledad con vacío. En realidad, no son lo mismo. El vacío es la sensación de no encontrar sentido. La soledad, en cambio, es la ausencia de intercambio. Una persona puede estar sola y, aún así, sentirse llena por dentro. El problema surge cuando la soledad se combina con la sensación de que ya no se es visto, escuchado o necesario. Esa combinación es la que duele. No es la falta de gente alrededor, sino la falta de significado en el vínculo. Otro concepto fundamental es el de identidad. Durante gran parte de la vida, la identidad está ligada a los roles: trabajador, madre, padre, proveedor, cuidador. Con el paso del tiempo, muchos de esos roles desaparecen o se transforman. La jubilación, por ejemplo, no solo es un cambio económico, sino también simbólico. Dejar de ser algo reconocido socialmente puede generar una sensación de pérdida de valor personal. Si a eso se suma la soledad, la pregunta interna se vuelve inevitable. ¿Quién soy ahora? Para algunas personas, esta pregunta genera angustia. Para otras, abre una puerta. Porque cuando los roles externos se debilitan, aparece la posibilidad de descubrir una identidad más esencial, menos basada en la función y más conectada con el simple hecho de existir. Este proceso no es automático ni fácil. Requiere tiempo, acompañamiento y, sobre todo, comprensión. Nadie nos enseña a envejecer por dentro. Se aprende viviendo. También es importante hablar del silencio. En nuestra cultura, el silencio suele asociarse con algo negativo: abandono, tristeza, falta. Sin embargo, el silencio tiene muchas formas.
Hay un silencio que duele, pero también hay un silencio que revela. En la vejez, cuando la vida se desacelera, el silencio se vuelve más presente. Si una persona mayor vive sola, ese silencio puede amplificar lo que lleva dentro. Si hay heridas no cerradas, se sienten más. Si hay paz, también se profundiza. En este punto, vale recordar una idea desarrollada por Eckhart Tolle en su obra El poder de la hora. Él explica que gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir atrapados entre el pasado y el futuro, perdiendo el contacto con el momento presente. Para muchas personas mayores, la soledad puede ser una oportunidad, no impuesta, sino posible, de reconectar con el ahora. No como una obligación espiritual, sino como una forma de aliviar el peso de los recuerdos y de las preocupaciones. Cuando el presente es habitado con conciencia, incluso la soledad cambia de forma. Pero esto no significa romantizar la experiencia. No todas las personas mayores tienen las herramientas emocionales para transformar la soledad en introspección. Muchas crecieron en contextos donde hablar de emociones no era común, donde se valoraba resistir en silencio. Por eso, cuando viven solas, no siempre expresan lo que sienten. A veces dicen, estoy bien, cuando en realidad lo que quieren decir es me acostumbré. Y acostumbrarse no siempre es sinónimo de bienestar. Otro concepto importante es el de vínculo significativo. No se trata de cantidad de relaciones, sino de calidad. Una sola conversación profunda puede tener más impacto que muchas interacciones superficiales. Para una persona mayor, sentirse escuchada sin apuro, sin corrección, sin juicio, puede ser profundamente reparador. La soledad disminuye cuando hay presencia real, aunque sea esporádica. Aquí es donde todos nosotros entramos en la historia, porque comprender estos conceptos no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a cambiar la forma en que miramos y nos relacionamos con las personas mayores. No desde la lástima, sino desde el respeto, no desde la obligación, sino desde la conciencia de que todos, si tenemos suerte, llegaremos a esa etapa. Si este contenido está resonando con usted, le pido algo simple antes de continuar. Si este vídeo le aporta claridad o reflexión, deje un me gusta y suscríbase al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también pueden necesitarlo. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo aún más delicado. Cómo pequeños gestos, casi invisibles, pueden transformar profundamente la experiencia de la vejez. No desde grandes promesas, sino desde actos sencillos que devuelven dignidad y sentido. Porque a veces, lo que más cambia una vida no es algo grande, sino algo genuino. Después de comprender lo que ocurre en el mundo interior de una persona mayor que vive sola, surge una pregunta natural. ¿Qué puede cambiar realmente esa experiencia? No hablamos de soluciones grandes ni de promesas vacías. Hablamos de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más profundo. En la parte anterior vimos que la soledad no siempre es falta de gente, sino falta de presencia. Ahora es momento de observar cómo los gestos pequeños, casi invisibles, pueden transformar por completo la vivencia de la vejez. Cuando una persona mayor vive sola durante mucho tiempo, su percepción del mundo se ajusta para protegerse. Aprende a no esperar demasiado. Aprende a no pedir. Aprende a resolver en silencio. Este aprendizaje no nace de la fortaleza, sino de la necesidad. Por eso, cuando alguien aparece con prisa, con frases hechas o con consejos rápidos, muchas veces no logra atravesar esa barrera. En cambio, cuando aparece alguien con calma, algo distinto ocurre. No de inmediato, pero ocurre. Uno de los elementos más poderosos en esta etapa es el reconocimiento. No el reconocimiento público, ni los elogios exagerados, sino el reconocimiento cotidiano. Llamar a una persona mayor por su nombre, mirarla a los ojos mientras habla, recordar algo que contó antes. Estos actos parecen simples, pero comunican un mensaje claro. Tu existencia importa. Para alguien que ha pasado años sintiéndose poco visible, ese mensaje tiene un peso enorme. También es importante entender el valor del ritmo. La vida moderna funciona rápido. Las conversaciones se interrumpen, las respuestas se apuran, los silencios se llenan. Pero muchas personas mayores se expresan de otra forma. Necesitan más tiempo para organizar una idea, para recordar un detalle, para llegar al punto que quieren compartir. Cuando se las apura, se las silencia sin querer. En cambio,
Cuando se respeta su ritmo, se abre un espacio donde la comunicación real pueda aparecer. Pensemos en una escena sencilla. Una visita corta, sin celular, sin mirar el reloj. 10 minutos de atención completa. No para resolver problemas, no para dar instrucciones, sino para escuchar. Para una persona mayor que vive sola, ese momento puede cambiar el tono de todo el día. No porque solucione su vida, sino porque rompe la continuidad del aislamiento. Porque introduce algo humano en una rutina que muchas veces es mecánica. Otro aspecto clave es la coherencia. Muchas personas mayores han vivido suficientes decepciones como para desconfiar de promesas. Si alguien dice voy a pasar y no pasa, el impacto no es neutro. Refuerza la idea de que no vale la pena esperar. Por eso, los gestos pequeños deben ser sostenibles. Mejor una llamada breve cada 15 días que una promesa grande que no se cumple. La constancia, más que la intensidad, es lo que genera seguridad emocional. La dignidad también juega un papel central. Ayudar no significa infantilizar. Muchas personas mayores rechazan la ayuda no porque no la necesiten, sino porque sienten que al aceptarla pierden autonomía. Por eso, es fundamental ofrecer sin imponer, preguntar antes de hacer, respetar decisiones, incluso cuando no se comparten. La dignidad se mantiene cuando la persona siente que sigue siendo dueña de su vida. En este punto, es importante hablar del intercambio. A menudo se ve a la persona mayor solo como alguien que recibe, pero la experiencia muestra que muchos de ellos desean seguir aportando. Contar una historia, dar un consejo, compartir una receta, cuidar una planta. Cuando se les permite dar, se restablece el equilibrio. Dejan de sentirse una carga y vuelven a sentirse parte. Ese cambio interno es profundo. Con el paso de los años, muchas personas desarrollan una sensibilidad especial para detectar lo auténtico. Perciben cuando alguien está presente de verdad y cuando solo cumple. Por eso, no es necesario hacer mucho. Es necesario ser sincero. A veces, no sé qué decir, pero estoy aquí tiene más valor que un discurso completo. La presencia real no necesita palabras perfectas. También debemos considerar el papel de la memoria. Para una persona mayor que vive sola, recordar no es solo mirar atrás. Es una forma de mantenerse viva. Cuando alguien se interesa por esos recuerdos, cuando pregunta y escucha sin corregir, está validando una vida entera. No importa si la historia se repite. Cada repetición es una forma de reafirmar identidad. Hay quienes creen que acompañar a una persona mayor requiere una energía especial o conocimientos específicos. En realidad, requiere algo más básico: disponibilidad emocional. Estar sin expectativas, sin intentar cambiar al otro, sin apurarlo. Este tipo de presencia no se aprende en libros. Se aprende desacelerando. Al mismo tiempo, es importante decirlo con claridad. Nadie puede hacerlo todo. Acompañar no significa cargar con la vida del otro. Significa compartir un tramo del camino. Incluso una presencia ocasional, si es genuina, puede marcar una diferencia. El error es pensar que, si no se puede hacer mucho, no vale la pena hacer nada. Cuando una persona mayor empieza a sentir que alguien la ve, algo se reorganiza por dentro. La casa ya no parece tan silenciosa. Los días recuperan una forma, no porque la soledad desaparezca por completo, sino porque deja de ser un peso constante. Se vuelve más liviana, más habitable. Esta parte de la historia no trata de heroísmo, trata de humanidad, de entender que el envejecimiento no es una falla del sistema, sino una consecuencia natural de la vida, y que la forma en que acompañamos a quienes llegaron antes que nosotros dice mucho sobre la sociedad que estamos construyendo. Hemos recorrido juntos un camino que empezó con una pregunta sencilla y terminó revelando algo mucho más profundo. Vimos cómo la soledad en la vejez no surge de la nada, cómo se forma a lo largo del tiempo, cómo se instala en la vida cotidiana y cómo se expresa en el mundo interior de quienes la viven. También comprendimos que no todo se resuelve con grandes gestos, sino con presencias reales, con atención sincera y con respeto por el ritmo de cada persona. Ahora, al llegar a este cierre, es momento de detenernos un instante y mirar todo desde una perspectiva más amplia. La vejez no es una falla, no es un error del tiempo. Es una etapa natural, tan valiosa como cualquier otra. El problema no es envejecer, sino envejecer sin ser visto. Cuando una persona mayor vive sola y se siente olvidada,
No es solo ella quien pierde algo. Todos perdemos. Perdemos historias, aprendizajes, miradas que solo se forman con los años. Perdemos la oportunidad de entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. A lo largo de estas partes, quedó claro que la soledad no siempre grita. Muchas veces se esconde detrás de la costumbre, de frases tranquilizadoras, de rutinas silenciosas. Por eso, no basta con preguntar, ¿estás bien? A veces, lo que más ayuda es quedarse un poco más, escuchar sin apuro, aceptar silencios sin intentar llenarlos. La presencia auténtica no invade, acompaña. No exige, comparte. También vimos que el acompañamiento no es perfecto ni constante. Nadie puede estar siempre. Nadie tiene todas las respuestas. Pero incluso así, cada gesto cuenta. Cada llamada breve, cada recuerdo compartido, cada momento de atención sincera puede cambiar la forma en que una persona mayor vive su día. Y muchas veces, cambia también a quien acompaña. Porque al mirar de cerca la vejez, inevitablemente nos miramos a nosotros mismos. Quizá este tema toca algo personal en usted. Tal vez se reconoció en alguna parte del relato. Tal vez pensó en alguien que conoce. O tal vez, por primera vez, se permitió imaginar su propio futuro con más claridad. No para sentir miedo, sino para vivir con más conciencia y presente. Porque la forma en que tratamos hoy a las personas mayores es, en muchos sentidos, una preparación para nuestra propia vejez. La vida no se mide solo por lo que hacemos, sino por cómo nos relacionamos. Y en esa relación, los años no restan valor. Al contrario, lo profundizan. Una persona mayor no necesita ser salvada. Necesita ser reconocida. No necesita lástima. Necesita vínculo. No necesita ruido. Necesita sentido. Si hay una idea que vale la pena llevarse de este recorrido es esta. Nunca es tarde para estar presentes. Ni para otros, ni para nosotros mismos. Mientras haya conciencia, hay posibilidad. Mientras haya escucha, hay conexión. Y mientras haya respeto, hay dignidad. Antes de despedirnos, quiero invitarlo a algo simple. Si este contenido le hizo pensar, si le trajo claridad o se sintió que estas palabras resonaron con su experiencia, deje un me gusta y suscríbase al canal. Ese gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también pueden necesitarlo. A veces, compartir una reflexión es el primer paso para cambiar una mirada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, de reflexionar y de mirar este tema con profundidad. Ojalá que, a partir de hoy, podamos ver la vejez no como un final silencioso, sino como una etapa que todavía merece atención, presencia y humanidad. Porque cuando cuidamos a quienes han vivido más, también estamos cuidando el valor de la vida misma.